Hola a todos otra vez y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, estamos con nuestro amigo de Observatorio Legal, Rodolfo Reina, con quien vamos a analizar no específicamente un proyecto de ley como solemos hacer, sino esta vez una serie de acuerdos de la mesa directiva saliente, de la mesa directiva que ya no está en funciones y que estaba integrada por María del Carmen Alba en la presidencia y en las vicepresidencias por Lady Camones, la actual presidenta del Congreso, Enrique Wong y Patricia Chirinos. Ellos, antes de dejar el cargo, firmaron una serie de acuerdos bastante discutibles, ¿no? Porque sobre todo se trata de gastos con el dinero público. Por ejemplo, incremento del pago de refrigerio y movilidad del personal policial asignado al Congreso. Luego, uno de los más criticados en las últimas semanas ha sido que por el cual, luego de culminar sus funciones y por un periodo de 6 meses, los miembros de la mesa directiva, o sea, ellos mismos, contarán con un policía adicional a los que se le asigna a cada congresista, un vehículo con su respectiva dotación de combustible y un chofer, solo por el hecho de haber sido miembros de la mesa directiva. Y esto es pagado, está, y además de decirlo, con dinero de todos los peruanos, ¿no? En este caso también hay que señalar que Lady Camones retiró su firma de este acuerdo. Y el que nos convoca hoy, que es el incremento de sueldo de los expresidentes del Congreso que se desempeñen como asesores parlamentarios. Es siempre y cuando hayan completado íntegramente sus mandatos. El fundamento que tiene este acuerdo es que, según el texto, los expresidentes del Congreso cuentan con un expertise invaluable en el trabajo parlamentario. Entonces, si se les contrata como asesores, tienen que ser remunerados con una de las escalas más altas que tiene el Congreso de la República. Rodolfo, cuéntanos por favor tu opinión sobre este acuerdo de mesa directiva. Bueno, creo que en primer lugar creo que resulta bastante inoportuna la aprobación de este acuerdo en el contexto político actual, ¿no? Teniendo en cuenta que el Congreso de la República, según la última encuesta de Ipsos, alcanza una aprobación bajísima del 14% y la presidenta del Congreso saliente 16%. Y muy por encima el presidente de la República con 20%. Y un dato importante que da cuenta de esta encuesta de Ipsos es que el 61% de la población percibe que el Congreso o sus congresistas están priorizando intereses personales. En este contexto, obviamente, proponer esta escala remunerativa especial para los expresidentes del Congreso de la República, sin duda, pues, contribuye a una falta de legitimidad de la actuación del Parlamento, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que en la coyuntura actual de crisis política es muy importante el manejo del Parlamento, no solamente en el ámbito propiamente legislativo, político, sino en el ámbito también administrativo, porque este tipo de acuerdos son percibidos, o la población lo percibe en este contexto de crisis política como un privilegio antes que un reconocimiento a la trayectoria política o la hoja de vida política de un presidente del Congreso que se supone que llega a desempeñar ese cargo luego de una trayectoria parlamentaria, ¿no? Lamentablemente el deterioro de la clase política ha hecho que esto no exista una carrera política en el país, ¿no? Hay bastante improvisación, bastante falta de experiencia e inclusive bastante responsabilidad en las actuaciones parlamentarias. Sin duda esto creo que debe ser pensado y reflexionado. Hay un tema que yo siempre he mencionado y toda la población la reclama, que es la reforma política del país. Reforma política del país que comprende realmente dos aspectos: la reforma del régimen político, que es las reglas como se ejerce el poder en el país y especialmente cómo se solucionan los conflictos entre gobierno y parlamento, y otra que tiene que ver con la reforma administrativa del Congreso de la República, porque lamentablemente en la gestión administrativa del Parlamento también se contribuye en un factor de cuestionamiento de
de pérdida de legitimidad del Parlamento. Entonces es muy importante porque obviamente la ciudadanía lo que espera de todas las instituciones en general, obviamente del Poder Ejecutivo también y los otros niveles de gobierno como el regional y local, pero también del Parlamento espera una gestión transparente, un manejo transparente y responsable del uso de los recursos públicos y sobre todo en un contexto de crisis económica que estamos viviendo, producto de la pandemia y el contexto internacional en que vivimos, y obviamente también por las malas decisiones del gobierno, requieren también de las entidades públicas, incluyendo el Congreso de la República, una política de austeridad, de uso racional de los recursos. Entonces, esta serie de acuerdos de mesa directiva que autorizan gastos que de repente no son indispensables, necesarios o urgentes, es percibido pues como una serie de privilegio y como que los congresistas llegan al Parlamento para beneficio personal o de su entorno político. Entonces, eso de ahí creo que erosiona la legitimidad del Parlamento, que ahora más que nunca tiene un deber de consolidar su legitimidad, porque estamos en manos del Parlamento la solución a la crisis política que estamos viviendo, sea a través de un procedimiento de acusación constitucional, sea a través de un proceso de vacancia, sea a través de una propuesta de adelanto de elecciones generales, etcétera, independientemente de la alternativa que finalmente se medite, se reflexione y se adopte. Yo creo que es importante que el Parlamento también tenga una cuota de legitimidad importante para que la decisión que adopte sea aceptada por la ciudadanía en general. Ahora, yendo ya a esta reforma administrativa, creo que hay una necesidad en el Parlamento de una reforma administrativa urgente, una reforma administrativa que ponga énfasis de repente principalmente en la gestión del recurso humano. No olvidemos que el presupuesto de la partida de remuneraciones y obligaciones sociales desde 2001 al 2022, este año, se ha incrementado significativamente. En el 2001, la partida de remuneraciones y obligaciones sociales era de 141 millones de soles y hoy para este año es 641 millones de soles. Hemos visto que en el último año, de acuerdo al portal institucional del propio Parlamento, en este último año se ha incrementado en 400 personas el número de trabajadores. Esto evidencia que no hay un manejo racional de la política de personal del Congreso y requiere que se declare realidad en situación de emergencia la gestión de personal para hacer algunos correctivos. Por ejemplo, uno de ellos es establecer plenamente la meritocracia en el servicio parlamentario. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un estatuto del servicio parlamentario que regula el ingreso, el ascenso y la permanencia de los servidores del servicio del Congreso. Sin embargo, este fue luego suspendido. Luego tenemos un reglamento interno de trabajo del Congreso de la República, donde se establecen los requisitos para acceder a las diferentes posiciones laborales en el Congreso de la República. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que en la práctica sucesivas administraciones del Congreso, esos requisitos son flexibilizados, son exonerados, obviamente para favorecer la contratación de personal de confianza cercano al entorno entorno político de los congresistas. Otro tema también es que, por ejemplo, ya se está notando que varias designaciones de jefaturas, de cargos de dirección en el Parlamento, también se exoneran de los requisitos que exigen los perfiles para el cargo, obviamente porque consideran importante de repente contar con este profesional en esos cargos de dirección. Sin embargo, eso de ahí también erosiona la legitimidad del Parlamento porque se ve como que se exoneran las reglas para favorecer al entorno de confianza de los políticos en el Parlamento. Dicho esto, creo que finalmente debo mencionar, si bien es cierto, es necesaria esta reorganización del área administrativa del Congreso, que pase también por establecer en la parte de gestión de personal con un proceso de evaluación permanente a sus servidores.
porque no podemos permitir que, pues, que al igual que en toda la administración pública y como parte de la reforma del servicio civil, se requiere una evaluación permanente de los servidores del Parlamento para garantizar su idoneidad, su capacidad, su actualización, etcétera, ¿no es cierto? Eso creo que es importante. Luego también, y esto, con esto concluyo, es justo decir también que, que el Congreso de la República, por la función constitucional que tiene, que es la de control político del gobierno, sin duda requiere una autonomía administrativa reforzada respecto a otras instituciones o poderes del Estado. ¿Por qué? Porque tiene una función constitucional que solamente él la tiene, la de que ser el control político del poder, y por tanto no puede estar sujeta a ningún tipo de presión, ¿no es cierto? Ningún tipo de presión del gobierno mismo. Por eso la Constitución, en el artículo 94, establece que usa una autonomía plena y reforzada. ¿Para qué? Para manejarse internamente. Sin embargo, esta autonomía no puede llevar al abuso o a considerarse una isla dentro de los sistemas administrativos que regulan el Estado. Entonces, esta autonomía debe ser manejada con prudencia y con sentido de responsabilidad. Sí, te quería consultar también cómo se podría revertir, por ejemplo, el caso de estos acuerdos de la mesa directiva. Ya están aprobados, pero es posible frenarlos de alguna manera porque ante las críticas algunos han empezado a recular, ¿no? Pero estos acuerdos se pueden de alguna forma frenar su aplicación. Bueno, sí, ¿no? Los acuerdos de mesa directiva se han dejado sin efecto, se dejan sin efecto por otro acuerdo de mesa directiva. Recordemos que el Congreso anualmente elige una mesa directiva que no solamente conduce el área legislativa del Parlamento, sino también conduce el área administrativa del Parlamento. Entonces, un acuerdo directivo puede dejar sin efecto este tema, como puede dejarse otros, ¿no? Y como le digo, aquí lo importante, David, es declarar en reorganización el servicio parlamentario para establecer plenamente la meritocracia y que efectivamente trabajar en el Congreso, que el Congreso se convierta en una contribución real al país y no en esta cadena de beneficios que al último lo que hacen es alejar a la población, a la ciudadanía, que le quitan la confianza a ese poder del Estado tan importante para el país y que más aún, ahora más que nunca, porque eres el responsable o sobre él recae la responsabilidad ahora de solucionar esta crisis política con las alternativas que se han venido explorando en los últimos meses, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿habría un conflicto de intereses en este caso, considerando que la mesa directiva se está otorgando beneficios a sí misma? Por ejemplo, tener un agente de seguridad policial extra, tener vehículo, combustible, chofer, por 6 meses más cuando ya no les corresponde, o en este otro caso, en que la presidenta del Congreso también firma este acuerdo para que ella misma, si en el futuro es contratada como asesora del Congreso, entre a darle un salario bastante alto. ¿Hay conflicto de intereses ahí? Bueno, a mí, desde mi punto de vista, no habría un conflicto de intereses porque son normas que regulan ciertos derechos que no necesariamente van a beneficiar exclusivamente a ellos. Ahora, yo desde el punto de vista político, de decoro político, no es lo recomendable hacerlo. Pero más que un tema de conflicto de intereses, yo veía como una decisión no justificada, una decisión que no está acorde con el uso racional de los recursos públicos. Recordemos que en el caso de la presidenta del Congreso, esta remuneración, esta escala remunerativa especial para los expresidentes del Congreso, no se le aplicaría a ella de manera inmediata, ¿no? Porque ella todavía teóricamente dejaría de ser congresista y podría ser empleada del Congreso dentro de 4 años más. Entonces, no es que haya un beneficio inmediato. Obviamente hay otro tipo de beneficios que se están otorgando para condiciones de ex miembros de la mesa directiva relacionados con asignación de algunos apoyos logísticos y de personal durante los próximos 6 meses.
cosa que siempre ha existido y también los ministros de Estado tienen. Pero, digamos, aquí yo lo juzgaría más que de conflicto de intereses, lo que juzgaría como falta de criterio de oportunidad de dar este tipo de beneficios, ¿no? Más aún en un ambiente como el que tenemos, que es un ambiente de crispación política, de permanente cuestionamiento, y como vuelvo a repetir, para mí es valiosísima el rol que está jugando, que va a jugar, debe jugar el Parlamento en el entendido que ahí va a ser donde se pueda solucionar esta crisis política, porque obviamente a la luz de todas las investigaciones del presidente de la República, su entorno familiar, su entorno político más cercano, con altos funcionarios prófugos, con altos funcionarios acogidos a la colaboración eficaz, etcétera, etcétera, pues sin duda ya cada vez se hace insostenible la permanencia del presidente de la República en el cargo que ejerce, ¿no? Uh-huh. Bueno, definitivamente, considerando la baja aprobación que tienen tanto el Ejecutivo como el Congreso, que la tienen más baja aún todavía, esto no hace más que ahondar en la desaprobación que tiene la ciudadanía de este poder del Estado. Y como dices tú, urge una reforma de todo el sistema administrativo del Congreso, porque lamentablemente a veces pareciera ser la caja chica o la agencia de empleos de los partidos que llegan ahí, que son los que tienen, digamos, las bancadas mayoritarias. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en este Alerta Congreso y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Rodolfo. Genial.